Amén. En esta hora vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Que esta palabra, Señor, hoy quede, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que, Señor, podamos comprender tu palabra, tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Jesús le aparece a sus discípulos. Amén. Recordemos, gloria al Señor Jesucristo, que el Antiguo Testamento está lleno de profecías que se tenían que cumplir. Amén. Hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que se van a cumplir. Amén. Pero aquí Jesús está hablando a sus discípulos que era necesario que el Cristo padeciese y que al tercer día Él resucitara entre los muertos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos que desde el Antiguo Testamento se venía profetizando que iban a ser en la ciudad de David un Salvador. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Recordemos que la ley de Moisés, los judíos establecieron fiestas y establecieron como holocaustos para el perdón del pecado para el pueblo. Amén. Recordemos que para cuando cada año, gloria al Señor, tenían que hacer un holocausto, tenían que matar a un cordero. Este cordero tenía que ser limpio, que no tuviera un defecto alguno, gloria al Señor, y que la sangre la rociaban para el pueblo, amén, gloria al Señor, y Dios, gloria al Señor, recibía esta ofrenda para que el perdón de los pecados, amén. Recordemos que el sumo sacerdote era el único autorizado de entrar al lugar santísimo para poder ofrecer esa ofrenda delante del Dios del cielo, amén. Y si el sacerdote venía, gloria al Señor, y salía en victoria, eso significaba un año más de perdón de pecados, amén. Gloria al Señor Jesucristo. De hecho, el Antiguo Testamento, gloria al Señor, es el panorama, es como la luz del Nuevo Testamento, amén. El cordero que era inmolado en aquella, que era trasquilado por los sacerdotes, por toda la cultura judía. Ese cordero, gloria al Señor, era tipología de nuestro Señor Jesucristo, amén. Recordemos algo que de Isaac, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que lleve a su hijo al monte y que ahí lo sacrifique, y Abraham en obediencia llevó a su hijo al monte, y en el momento que lo iba a sacrificar, el ángel de Jehová le habló y le dijo a Abraham, y de repente soltó el cuchillo, y dice la palabra de Dios que el Señor proveyó de un cordero que estaba envuelto entre las ramas, gloria al Señor, una ovejita, y ese cordero lo sacrificó para Jehová Dios de los ejércitos, amén. Entonces, gloria al Señor, este cordero ya venía desde el Antiguo Testamento, pero gloria al Señor Jesucristo, pero como dice la palabra de Dios, que Dios se hizo carne, amén. Por eso dice la palabra de Dios en este capítulo. Dice, pero no, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy papá, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, gloria al Señor Jesucristo. Entonces Dios tenía un plan para el hombre. El hombre se alejó por el pecado. El hombre ya perdió esa comunión con Dios por el pecado. Pero Dios metió su mano para rescatar al hombre, gloria al Señor Jesucristo. Y Él mismo, dice la palabra de Dios, que se quitó a sí mismo su túnica de rey, Él siendo el todopoderoso, el Dios de los cielos, el Dios de toda creación. Dios se vino a humillar, Dios se vino y se bajó y habitó entre nosotros para que Él diera su vida por rescate por muchos, amén. El cordero que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el cordero ahora en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo, amén. Porque recordemos que cuando Juan mira y viene Jesús al río Jordán y le dice, he aquí el cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Entonces Dios, el Señor, necesitaba alguien que diese su sangre, que diese como alguien muy limpio y santo. Y dice que lo buscó en toda la tierra. Ni Job, ni Abraham,
ni Moisés, ni aún David, que era conforme al corazón de Dios, pudieron tomar este papel, sino el mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito y Hijo del Padre, que habitó entre nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, gloria al Señor, Él mismo se hizo carne y habitó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Amén. Él mismo se ofreció, gloria al Señor, en esa cruz del Calvario por nuestro perdón, por nuestra redención, porque gracias a su muerte hoy tenemos vida, gracias a su sangre hoy tenemos perdón de pecados. Amén. Hoy, gracias a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos decir, pues vamos al cielo, tenemos una esperanza allá en la eternidad, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, pero sé que era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario, gloria al nombre del Señor, que Jesús pasara todo el mártir del Calvario, las humillaciones, gloria al Señor, los latigazos, la cruz, la corona y aún la lanza que fue traspasada en su costado, porque como cordero mudo, gloria al Señor, no abrió su boca y lo humillaron y lo menospreciaron a Jesucristo. Y el Dios que decían que hacía milagros, el Dios que sanaba enfermos, el Dios que libertaba, el Dios que resucitaba, en un momento a otro fue juzgado como un ladrón, fue juzgado entre dos ladrones. Amén. Y gloria al Señor, y el hombre escogió la muerte, porque cuando hacen el juicio, le dicen a Herodes, ¿a quién quieres que dejes ir? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y todo el mundo dice, suelta a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pero todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Amén. También en el Antiguo Testamento dice que por 30 monedas de plata, en Miqueas lo dice, que lo iban a vender al maestro. Amén. Pero los judíos lo crucificaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hay un pueblo de su nombre que le recibió, que le recibe en esta hora en el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Por eso Jesús se presenta. Los discípulos vieron toda la crucifixión. Amén. Pero algunos tuvieron miedo y lo vieron de lejos. Pedro tuvo miedo y lo negó. Amén. Pero siguieron la trayectoria del Calvario. Y ellos vieron cuando el maestro daba sus últimos suspiros en esa cruz y perdonó al ladrón. Y aún el Señor Jesucristo cuando murió dice que la tierra tembló y que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Ellos vieron, pero el Señor Jesús les había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Amén. Y ellos pidieron el cuerpo del maestro y lo pusieron en una tumba prestada, José de Arimatea. Amén. Y lo pusieron el Señor ahí, pero al tercer día pasó algo extraordinario. La piedra estaba removida. Jesús había resucitado. Amén. Jesús, cuando llegaron las mujeres a ungir el cuerpo del maestro con las especies aromáticas, la tumba estaba vacía. Amén. Y dice la palabra de Dios que un ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues Él ha resucitado. Amén. Y en ese momento, gloria al Señor, se va a dar la noticia a los discípulos. Mientras que Jesús ya estaba con los discípulos, se le aparece a los discípulos y le dice, gloria al Señor Jesucristo, no os turbéis, porque se asustaron. En ese momento los discípulos se asustaron. Amén.
Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz entre vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensando que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbéis? Y vienen en vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que Jesús se presentó no como un espíritu, se presentó tal como lo conocían los discípulos, pero ahora llevaba la señal de que Él era el que había sido muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Llevaba la señal de los clavos, gloria al Señor, Jesús, la señal de sus pies, la del costado, amén, gloria al Señor, pero ahora en un cuerpo como glorificado, amén. Dice, y diciendo esto nos mostró las manos y los pies, y todavía ellos de gozo no lo creían. Y estaban maravillosos, dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea que Jesús llegó y les pidió de comer a sus discípulos. Y ellos les dicen, entonces le dijeron parte de un pez asado y de un panal de miel. Y le tomó y comió delante de ellos. Muchos se sorprenderán cómo Jesús comió. ¿Amén? Recordemos que cuando si es un espíritu no puede, pero Jesús se presentó ante los discípulos con las señales. Se presentó tal como lo conocían. Amén. Y les dijo estas palabras que os había dicho antes con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase en el tercer día entre los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. O sea que Dios les dio una instrucción, que se predicase el arrepentimiento, perdón de pecados en su nombre, comenzando desde Jerusalén. Algo similar con el libro de los Hechos 2:38, cuando Pedro se levanta y les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y dice: vosotros sois mis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de los altos. O sea que que Jesús le dijo en capítulos anteriores: yo me voy, pero vendrá el Consolador. Amén. El Espíritu Santo vendrá. Amén. Y gloria al Señor, dice: no se muevan desde Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Gloria al Señor. Y esta promesa se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Y de hecho, gloria al Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que ser revestidos, llenos del poder. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un fuerte viento, el cual sopló la casa en el que estaban reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de vosotros, de ellos. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La promesa del Padre, el Espíritu Santo se movió, y ahí da inicio la iglesia primitiva. Desde ahí, Pedro y los demás apóstoles
predicaban sin cesar el evangelio. De ahí parte la iglesia y hoy somos parte de ese mover del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todo aquel que en él creyere. Oh, el Espíritu Santo no se quedó ahí, el Espíritu Santo aún sigue vigente, y aunque muchas religiones nieguen el mover del Espíritu Santo, hoy yo en la fe puedo sentir el mover, puedo sentir su presencia que hoy llena en todo lugar, y gloria se derrama y llena a todo aquel que en él cree, y a su nombre, gloria a Dios, amén. Dios es bueno y Dios hoy quiere que nosotros recibamos esa promesa. Por eso Jesús se presentó ante los discípulos para que creyesen y dieran testimonio de que Él había resucitado. Porque Él, así como se presentó con los discípulos, así un día se fue. Cuando fue ascendido a los cielos y una nube lo cubrió, y los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿por qué miráis hacia arriba? Así como vieron que Jesús, gloria al Señor, subió al cielo, así mismo vendrá. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hoy podemos dar testimonio en fe de que Dios es real. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orarle y dándole gracias a Dios, porque a través de esa resurrección nosotros tenemos vida. Porque a través de la muerte Él exhibió a los principados, a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre la cruz. Amén. Él tomó el acta de decretos en esa cruz y la clavó. Amén. Lo que yo merecía, porque yo merecía condenación, yo merecía ir al infierno, pero Jesús tomó el acta de mis pecados y los clavó en la cruz, y así como clavó su acta. Amén. Para todo aquel que en él creyere. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, Padre santo, por tu presencia, por tu resurrección, Padre. En tu nombre santo y poder, Señor, gracias le damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor saluda a la persona que me está viendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. La bendecimos en esta hora. Amén. Y vamos a cantar esta alabanza. Amén. Gloria al Señor. Es un himno muy hermoso para gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar. En un aposento alto descendió la gran virtud. 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo el de gran Pentecostés, y el Espíritu y mi alma, lléname hoy, Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Amén.
Necesitamos el poder del cielo, amén. Y seremos testigos de las promesas de Dios, amén. El Señor Jesucristo, amén. Y vamos a orar por esta persona, amén, que nos está viendo. Gloria al Señor Jesús. Voy a hacer una oración especial. Agradezco a Dios porque me está viendo la persona, amén. Gloria al Señor. No sé desde dónde nos está viendo, pero vamos a orar por usted, amén. Yo no sé cómo se llama, pero Dios sí sabe, amén. Y si usted tiene algún problema, vamos a orar, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios amado, por esta persona que nos está viendo a través de esta red social, Padre. Yo le pido, Señor, que la bendiga, que la guarde, Padre, en el hueco de su mano, Señor. Bendícela, Padre, que estas palabras sean de edificación para su vida, Dios amado. Gracias le damos, Espíritu Santo. Bendígala y guárdela, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Mañana, gloria al Señor, todos están cordialmente invitados a nuestro servicio dominical a las 5 de la tarde en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, Coronango, Misión San Ramón, Puebla, localizada en calle Betunias, edificio 1C, departamento 3. Amén. Los esperamos para gloria y honra del Señor. Los invito también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Generación que no se rinda. Amén. Porque somos una generación que no se rinda. Amén. Dios les bendiga.